En este caso, cuando estamos viendo lo que pasa con algunos candidatos que se niegan a asistir a los debates presidenciales, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿El no ir a los debates presidenciales puede influir a la hora de votar, puede influir de pronto en esa percepción que tiene el elector cuando se acerque a las urnas? Pues yo creo que hay dos respuestas y es posiblemente sí, porque se muestra como, digamos que no tiene la accesibilidad o no tiene la apertura al debate, pero también creo que puede jugar en el contrario, y es que lo que ha pasado con Rodolfo es que él se ha despegado un poco de esa ritualidad de la política, precisamente utilizando TikTok, utilizando otras redes y potenciando, digamos que su imagen en estas redes específicamente. Entonces, como que despegarse un poco de esa ritualidad, lo que hace también para ciertas audiencias puede ser precisamente generar el efecto contrario, y es mostrarlo como un candidato que no hace lo que convencionalmente han hecho otros candidatos. Laura, yo quiero preguntarle desde la visión de marketing, y estamos hablando de hacer justamente afinidad con algunos votantes, electores. ¿No asistir a los debates puede resultar beneficioso o, por otro lado, negativo para un candidato a la presidencia de la República? Eso va a depender de en cómo se encuentra el candidato en ese momento. Por ejemplo, Gustavo Petro podía darse la opción de no ir a los debates. ¿Por qué? Porque ya tenía un alto número de respaldo según las encuestas, y adicionalmente, si iba a los debates, si iba de pronto a decir algo que iba a generar alguna polémica que le iba a tener un impacto negativo después en las votaciones. Por otro lado, Rodolfo, que no asista a los debates en este momento, tiene como estrategia es que él no tiene una estructura programática muy fuerte, y eso lo hemos visto en su discurso. El discurso de Rodolfo está simplificado a los temas de corrupción y no estamos viendo un desarrollo de propuestas. Lo cierto es que los debates no convencen a la gente, los debates son para los analistas, los debates es para luego analizarlos y desmenuzarlos un poco y hacer un poco de conversación pública, pero que uno vea a un candidato en el debate no termina por convencer o no el voto. El debate no moviliza el voto, el debate hace parte de todo, digamos, el espectáculo que hay alrededor de la política, que sí, que queremos que hablen un poco más de programático, pero los que terminan entendiendo el contenido del debate es un nicho muy pequeño que en realidad entiende especialmente de qué habla sobre cada sector y sobre cada materia. Entonces, la estrategia de no ir no va a decir de pronto, no es que tenga ese efecto de decir la gente tal vez no esté tan interesado, tal vez está evadiendo el debate público, sino que es más que todo para salvaguardarse de no ir a cometer un error ya, y justamente a 3 semanas antes de las elecciones de la segunda vuelta, que es cuando será el voto definitivo. Es simplemente una estrategia para salvaguardarse de algún efecto negativo que pueda tener o de generar alguna polémica alrededor en medio del debate. Jorge Palomino, quiero preguntarle algo que tiene que ver con esto de la no asistencia a los debates, pero que también está relacionado con lo que hemos vivido en estos últimos días y tiene que ver con las campañas negativas. El Twitter, el Facebook también facilita para que personas que de pronto ni siquiera se identifiquen pueden hacer acusaciones, y estas acusaciones casi que se convierten en verdades a medias que terminan convenciendo a los votantes. Sí, justamente una de las preocupaciones que tenemos cuando hablamos de política y redes sociales son los procesos de verificación de la información que consumimos. Creo que normalmente se hacen virales fragmentos de videos que están por fuera del contexto, elementos que son alterados, imágenes alteradas por Photoshop, y se hacen virales y generan una serie de discusiones en las que no hay argumentos, justamente por esa condición del lenguaje de estos entornos digitales, y tiene que ver con mensajes cortos y rápidos, y evitan eso. Entonces creo que uno de los problemas fundamentales que hemos visto, y que creo que es uno de los grandes protagonistas hoy en las elecciones, son los procesos de desinformación, el flujo constante de fake news, pero además de discusiones muy personalizadas, es decir, no sobre argumentos, sino una serie de ataques personales que impiden conocer en profundidad las propuestas de los candidatos, pero que además, de una u otra forma, dependiendo de cómo se produce ese acercamiento, favorece a uno o a otro. Y creo que ahí es muy importante entender eso, cómo se hace necesario hacer pedagogía
sobre verificar la información que consumimos, sobre también una cosa que es muy importante, es consumir información que me permita a mí conocer la otra parte. ¿Qué pasa si yo consumo solamente información de lo que a mí me gusta? Mi visión del mundo se reduce únicamente a esa posición que a mí me gusta, y cuando aparecen noticias falsas a propósito de esta información que a mí me gusta, las voy a dar por ciertas, Jorge, no las voy perdón, a corroborar. lo interrumpo. Esto tiene que ver con lo que usted mencionaba hace un minuto sobre perfilar, cómo nos perfilan las redes sociales. La forma de no dejarnos manipular y que nos perfilen es entonces consumir información de ambos lados. Claro. Las redes sociales tienen una idea particular, y es que quieren que tú pases la mayor cantidad de tiempo en la pantalla. ¿Cómo logran esto? Conociendo qué cosas te gustan y sugiriéndote qué cosas te gustan. En los procesos electorales, cuando esto ocurre, lo que va a pasar es que vamos a ver información del candidato que me gusta, de los influencers que lo sigan, de los líderes de opinión que generan contenidos a propósito de las propuestas del candidato, y no vamos a conocer la contraparte. Y eso impide que argumentemos, pero que además les exijamos a los candidatos que nos presenten de manera amplia sus programas.